Winnipeg, Canadá, 1975. Un hombre de mediana edad sale de su casa en un barrio tranquilo del oeste de la ciudad. Tiene el cabello canoso bien peinado, los zapatos siempre limpios, una taza de café en la mano antes de encaminarse al trabajo. Sus vecinos lo conocen desde hace décadas como un inmigrante alemán reservado, trabajador, educado. Los niños del vecindario lo saludan por su nombre. El hombre sonríe, asiente con la cabeza y sigue caminando. No llama la atención, no busca llamarla. Ha pasado 30 años perfeccionando el arte de ser invisible. Lo que nadie en esa calle sospecha es que ese hombre de aspecto común, que paga sus impuestos puntualmente y cuida el jardín de su casa los domingos, fue en su momento uno de los comandantes más letales del sistema de campos de exterminio nazi. Fue el hombre que supervisó personalmente la construcción de las cámaras de gas en Majdanek. Fue el oficial que organizó el exterminio metódico de decenas de miles de personas en el corazón de la Polonia ocupada. Su nombre real no es el que usa en Canadá. Su nombre real es Hermann Florstedt, Sturmbannführer de las SS, comandante del campo de concentración y exterminio de Majdanek entre 1942 y 1943, uno de los hombres más buscados por los cazadores de nazis en todo el mundo y al mismo tiempo uno de los más difíciles de rastrear. Esta es la historia de cómo un criminal de guerra de primer orden desapareció durante 30 años en uno de los países más seguros y aparentemente vigilados del mundo occidental, y cómo una investigación que parecía imposible fue acercándose lentamente a él, paso a paso, documento por documento, testigo por testigo, hasta que el pasado finalmente lo alcanzó. Para entender quién fue Hermann Florstedt, primero hay que entender qué fue Majdanek. No es un nombre tan conocido como Auschwitz o Treblinka, pero eso no hace menor la magnitud de los crímenes que ocurrieron ahí. El campo de Majdanek fue construido en 1941 en las afueras de la ciudad polaca de Lublin, bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler, el jefe de las SS. A diferencia de Auschwitz, que se encontraba relativamente alejado de la población civil, Majdanek estaba construido prácticamente a las orillas de la ciudad, visible desde las casas de los habitantes de Lublin. Era, en todos los sentidos, un campo de exterminio operando a plena luz del día. Entre sus muros, entre 1941 y 1944, murieron, según las estimaciones históricas más conservadoras, entre 60.000 y 80.000 personas. Las estimaciones más amplias elevan esa cifra hasta 150.000. Las víctimas eran en su gran mayoría judíos polacos, pero también prisioneros soviéticos de guerra, polacos no judíos y personas de otras nacionalidades. El método de exterminio principal era el gas, utilizando tanto ciclón B como monóxido de carbono. También había fusilamientos masivos, trabajos forzados hasta la muerte, hambre deliberada y experimentos médicos. Majdanek no fue solo un campo de asesinato masivo. Fue también uno de los primeros campos en ser liberado por los aliados, cuando el Ejército Rojo lo tomó el 23 de julio de 1944. Llegaron tan rápido que los nazis no tuvieron tiempo suficiente para destruir todas las evidencias. Las cámaras de gas permanecieron en pie, los crematorios seguían funcionando. Había zapatos, ropa y pertenencias personales de los prisioneros apilados en enormes bodegas. El mundo tuvo acceso a uno de los primeros registros fotográficos y periodísticos directos de lo que habían sido los campos de exterminio nazis, y el impacto fue devastador. Hermann Florstedt comandó Majdanek entre octubre de 1942 y septiembre de 1943. Fue el período en que el campo alcanzó su máxima capacidad operativa de exterminio. Bajo su comando directo se implementaron los protocolos más eficientes de selección y asesinato masivo. Fue durante su gestión que las cámaras de gas fueron optimizadas, que el proceso de llegada de los transportes fue sistematizado, que las selecciones en el andén se volvieron rutina burocrática. Era un administrador eficiente. Los documentos internos de las SS lo describían como un oficial competente y dedicado.
Sus superiores estaban satisfechos con los resultados del campo bajo su mando. Pero Florstedt no era únicamente un burócrata del exterminio. Los testimonios de sobrevivientes que lograron salir con vida de Majdanek lo describían con otros términos. Hablaban de un hombre que podía recorrer las instalaciones del campo con una calma inquietante, que tomaba decisiones sobre la vida y la muerte de los prisioneros con la misma actitud con que otro hombre firmaría un formulario. No gritaba, no daba grandes discursos, simplemente indicaba, señalaba, ordenaba, y sus órdenes se cumplían sin demora. Los guardias le tenían un respeto teñido de miedo. Los prisioneros aprendieron pronto que cuando Florstedt aparecía en el patio del campo, las probabilidades de que alguien no regresara a los barracones esa noche aumentaban considerablemente. En septiembre de 1943, Florstedt fue transferido de Majdanek de manera abrupta. La razón oficial documentada en los archivos nazis era una investigación interna de las SS por corrupción. Se sospechaba que Florstedt y otros oficiales del campo habían desviado bienes confiscados a los prisioneros para uso personal. Las SS tenían sus propios tribunales internos y la corrupción era considerada una violación de la disciplina del cuerpo. Irónicamente, el mismo sistema que había construido Majdanek para matar decenas de miles de personas consideraba un problema grave que uno de sus comandantes se quedara con el dinero de las víctimas. Florstedt fue arrestado por sus propios camaradas. El proceso interno de las SS avanzó lentamente, y entonces llegó el final de la guerra, el colapso del Tercer Reich, la liberación de los campos, el caos total de la Europa de posguerra. En ese caos, Hermann Florstedt desapareció. Si quieren saber cómo lo hizo y cómo pasaron 30 años antes de que alguien lo encontrara, sigan con nosotros. Esta investigación apenas comienza. Para entender cómo Hermann Florstedt pudo desaparecer durante 3 décadas, hay que entender el contexto en que esa desaparición fue posible. El año es 1945. Alemania acaba de capitular. El régimen que durante 12 años había dominado Europa con una mezcla de brutalidad y burocracia se ha derrumbado en pocas semanas. Hitler está muerto. Himmler está muerto. Göring espera juicio en Nuremberg. Pero decenas de miles de miembros de las SS, de comandantes de campos, de oficiales de los Einsatzgruppen, de administradores del exterminio, siguen vivos. Y muchos de ellos saben perfectamente lo que les espera si son capturados. El caos de la posguerra europea es difícil de imaginar para alguien que no lo vivió. Millones de personas desplazadas circulaban por las carreteras de Alemania, Austria y Polonia. Los refugiados, los sobrevivientes de los campos, los prisioneros de guerra liberados, los soldados derrotados que intentaban llegar a casa, los civiles que huían del avance soviético. En medio de ese flujo humano interminable, un hombre con documentos falsos y una historia inventada era prácticamente invisible. Los controles aliados en los primeros meses eran caóticos. Los archivos estaban dispersos o destruidos. La comunicación entre las diferentes zonas de ocupación era lenta y deficiente. Hermann Florstedt aprovechó ese caos de manera calculada. Los archivos de los procesos de Nuremberg y de las investigaciones posteriores de crímenes de guerra reconstruyeron parcialmente su rastro en esos primeros meses. Florstedt había sido arrestado por las propias SS en 1943, como ya mencionamos, acusado de corrupción interna. Sin embargo, el proceso interno nunca llegó a conclusión antes del fin de la guerra. En la confusión de los últimos días del Reich, los registros de ese proceso se dispersaron. Algunos fueron destruidos y Florstedt quedó en una especie de limbo legal dentro del propio sistema nazi. Cuando llegó el colapso, Florstedt no estaba en una prisión aliada. No estaba en ninguna lista de detenidos inmediatos. Estaba, según las reconstrucciones posteriores de los investigadores, en algún lugar de la Alemania del Sur, moviéndose, cambiando de nombre, construyendo una nueva identidad. Los primeros documentos falsos que usó fueron probablemente obtenidos a través de redes informales de exoficiales de las SS, el tipo de conexiones que operaban en las semanas posteriores al colapso del Reich
para ayudar a los más comprometidos a escapar de la justicia aliada. Las rutas de escape que utilizaron los criminales de guerra nazis son hoy históricamente bien documentadas. Las llamadas ratlines, o rutas de las ratas, eran redes que conectaban a los fugitivos con documentación falsa, refugios temporales, dinero y finalmente pasajes hacia países que no preguntaban demasiado sobre el pasado de sus nuevos inmigrantes. Las redes más organizadas pasaban por Italia, donde ciertos sectores de la Iglesia Católica, dirigidos por figuras como el obispo Alois Hudal, proporcionaban cartas de referencia y acceso a pasaportes de la Cruz Roja Internacional. Con esos documentos, hombres como Adolf Eichmann, Franz Stangl y Josef Mengele llegaron a Sudamérica. Pero no todos los fugitivos tomaron la ruta italiana. Algunos encontraron caminos más directos y menos documentados. La frontera entre Alemania y los países vecinos en los años inmediatamente posteriores a la guerra era difícil de controlar completamente. Canadá, Australia y otros países del Commonwealth británico habían abierto sus puertas a inmigrantes europeos en cantidades masivas, y los controles de antecedentes eran superficiales. El gobierno canadiense quería poblar sus vastas regiones menos habitadas con trabajadores europeos. No tenían ni los recursos ni siempre la voluntad de investigar con profundidad el pasado de cada inmigrante que llegaba con una historia plausible. Los registros del Ministerio de Inmigración canadiense de esa época, que fueron parcialmente desclasificados décadas después, revelan una realidad incómoda. Cientos de personas con pasados nazis, algunos de ellos criminales de guerra documentados, ingresaron a Canadá entre 1946 y 1955, sin que sus antecedentes fueran verificados adecuadamente. Los funcionarios de inmigración dependían en gran medida de las declaraciones propias de los solicitantes y de documentos que, en muchos casos, eran falsificaciones de buena calidad. No había un sistema centralizado de intercambio de información entre los aliados que permitiera verificar en tiempo real si un solicitante estaba buscado por crímenes de guerra. Florstedt llegó a Canadá en algún momento entre 1947 y 1950, según las reconstrucciones más cuidadosas de los investigadores. Llegó con un nombre diferente, con una historia diferente y con la intención de comenzar una vida completamente nueva. Se instaló en una ciudad mediana, no en Toronto ni en Montreal, donde la comunidad alemana era grande y visible y podía atraer más escrutinio, sino en un lugar donde podía integrarse sin llamar demasiado la atención. Aprendió inglés. Consiguió trabajo en una ocupación manual que no requería verificar credenciales europeas. Se convirtió con el tiempo en una parte del paisaje cotidiano de su comunidad. Y los años fueron pasando. 5, 10, 15, 20. El mundo tenía otras preocupaciones. La Guerra Fría dominaba la agenda internacional. Israel había capturado a Eichmann en 1960 y el juicio de Jerusalén había puesto los crímenes nazis nuevamente en el centro de la atención mundial, pero después de ese pico, la búsqueda sistemática de otros criminales menores se enfrió nuevamente. Los gobiernos europeos tenían otras prioridades. Las organizaciones de cazadores de nazis trabajaban con recursos limitados, y Florstedt, en su pequeño rincón de Canadá, seguía siendo invisible. Lo que él no podía saber es que los archivos no mienten, y que había personas en el mundo dispuestas a pasar décadas buscando en esos archivos hasta encontrar lo que necesitaban. El campo de Majdanek fue construido en las afueras de Lublin en el otoño de 1941, sobre un terreno que en tiempos de paz había sido usado para agricultura. La ciudad estaba a pocos kilómetros. Los habitantes de Lublin podían ver las torres de vigilancia. Podían oler el humo cuando los crematorios trabajaban con mayor intensidad. No era un secreto escondido en las profundidades de un bosque como algunos otros campos. Era en todos los sentidos evidentes un campo de exterminio construido a la vista de la población civil. Para Hermann Florstedt, llegar a Majdanek como comandante en octubre de 1942 representó el punto más alto de su carrera dentro de las SS. No había llegado ahí por accidente.
Había construido su trayectoria dentro del sistema nazi con consistencia y dedicación durante años. Nacido en 1895 en Dorsten, en la región de Westfalia, Florstedt había combatido en la Primera Guerra Mundial y, como muchos veteranos de esa generación, había encontrado en el movimiento nazi de los años 20 una respuesta a la humillación de la derrota y a la crisis económica que siguió al Tratado de Versalles. Se unió al partido nazi relativamente temprano, en los años en que todavía no era la fuerza dominante de la política alemana. Se unió también a las SS, que en esa época eran la guardia personal de Hitler y el núcleo más ideológicamente comprometido del movimiento. Con la llegada de Hitler al poder en 1933 y la expansión del sistema de campos de concentración, Florstedt encontró su lugar dentro de la maquinaria del terror. Fue asignado a varios campos en sucesión, primero en Alemania y luego en los territorios ocupados, siempre ascendiendo, siempre demostrando la eficiencia administrativa que sus superiores valoraban. Para los altos mandos de las SS, un buen comandante de campo no era necesariamente el más brutal en el trato directo con los prisioneros, sino el que lograba mantener el campo funcionando con orden, el que cumplía las cuotas que le asignaban, el que no generaba escándalos ni complicaciones administrativas. Florstedt era ese tipo de oficial. Cuando llegó a Majdanek, el campo estaba en una fase de expansión crítica. Las deportaciones masivas de judíos polacos habían comenzado a escala industrial. Los transportes llegaban desde múltiples ciudades y pueblos de la región. El campo necesitaba aumentar su capacidad de procesamiento, un eufemismo brutal que en ese contexto significaba aumentar la velocidad con que se podía asesinar a las personas que llegaban. Florstedt se aplicó a esta tarea con la misma actitud metódica que había caracterizado toda su carrera. Bajo su comando se construyeron nuevas barracas para prisioneros. Se expandieron y mejoraron las instalaciones de las cámaras de gas. Se establecieron protocolos más rigurosos para las selecciones en el andén, el proceso en que los recién llegados eran divididos entre quienes serían inmediatamente ejecutados y quienes serían temporalmente asignados al trabajo forzado. Las órdenes de Florstedt llegaban a través de la cadena de mando normal de las SS y él las ejecutaba con precisión burocrática. Los testimonios de sobrevivientes que declararon en procesos de posguerra describían a Florstedt como una presencia constante pero distante en el campo. No era el tipo de comandante que participaba personalmente en las golpizas o las ejecuciones. Su participación era de otro tipo, más difusa pero no menos letal. Era el hombre que firmaba las órdenes, que aprobaba los presupuestos, que coordinaba con las SS centrales de Berlín para que los transportes siguieran llegando. Era el administrador de la muerte en su forma más burocrática. Los registros del campo que sobrevivieron a la guerra y que fueron capturados por el Ejército Rojo en 1944 incluyen documentos con la firma de Florstedt. Hay órdenes de suministro de Zyklon B. Hay informes de capacidad de los crematorios. Hay memorandos sobre la organización de los transportes. Cada uno de esos documentos, anodino en su tono administrativo, representa decisiones que determinaron la muerte de miles de personas. Cuando los investigadores de posguerra comenzaron a reconstruir la jerarquía de responsabilidades en Majdanek, el nombre de Florstedt aparecía en todos los niveles de la cadena de mando durante su periodo como comandante. Hay un testimonio en particular que los investigadores polacos de crímenes de guerra recogieron en los años 50 de un sobreviviente judío de Lublin que había pasado varios meses en Majdanek antes de ser trasladado a otro campo. Ese hombre describió haber visto a Florstedt durante una inspección del campo en el invierno de 1942. Lo que quedó grabado en su memoria no fue ningún acto de violencia directa, sino la normalidad absoluta con que el comandante caminaba entre los barracones, conversando con sus oficiales, revisando listas, dando instrucciones en voz baja. La normalidad era lo más perturbador. El contraste entre la apariencia de rutina administrativa y la realidad de lo que ese campo hacía era algo que ese sobreviviente nunca pudo sacarse de la mente. Ese tipo de testimonios serían fundamentales décadas después,
cuando los investigadores intentaran construir el expediente legal contra Florstedt. Pero en 1943, cuando fue retirado de su cargo, él seguía siendo para sus superiores simplemente un oficial de las SS, sometido a investigación interna por cargos administrativos de corrupción, no por los crímenes de Majdanek. Esa distinción importa, y mucho, porque explica por qué su nombre no estaba en las primeras listas de criminales de guerra que los aliados buscaban con mayor urgencia en 1945. El otoño de 1943 marcó el fin abrupto de la carrera de Hermann Florstedt dentro del sistema de campos nazis, pero de una manera que ninguno de sus superiores habría predicho cuando lo nombraron comandante de Majdanek un año antes. No fue capturado por los aliados, no fue destituido por crueldad excesiva o por fracasar en el cumplimiento de sus cuotas de exterminio. Fue arrestado por sus propios camaradas de la SS, acusado de enriquecimiento personal a costa de los bienes confiscados a los prisioneros. El Tribunal de Honor de las SS, el Hauptamt SS Gericht, era el organismo interno encargado de investigar y juzgar a los miembros del cuerpo acusados de violaciones a su código de conducta. Ese código no tenía nada que ver con la moralidad ordinaria. La corrupción personal, el robo de bienes destinados al Reich, el abuso de autoridad para beneficio propio, eran considerados ofensas graves que podían llevar a la degradación, la expulsión o incluso la ejecución. Paradójicamente, un sistema que organizaba el asesinato masivo como política de Estado tenía reglas internas estrictas contra que sus oficiales se aprovecharan personalmente del proceso. Las investigaciones del Hauptamt revelaron que Florstedt, junto con otros oficiales de Majdanek, había desviado para uso personal dinero, joyas y otros objetos de valor que debían ser catalogados y enviados a las arcas del Reich. Los bienes confiscados a los prisioneros cuando llegaban al campo, incluyendo dinero en efectivo, relojes, joyas y artículos de valor, eran teóricamente propiedad del Estado nazi. Florstedt y sus cómplices habían estado apropiándose de parte de ese flujo de riqueza robada. La ironía era tan grotesca como la situación. Hombres que organizaban el exterminio de miles de personas eran investigados y sancionados por robarle al propio sistema del exterminio. El proceso interno avanzó lentamente, como todo en la burocracia nazi. Florstedt fue suspendido de su cargo y puesto bajo custodia interna. Fue trasladado a distintas ubicaciones mientras el proceso seguía su curso. Los registros del Hauptamt que sobrevivieron a la guerra y que fueron analizados por investigadores aliados y alemanes en la posguerra muestran que el proceso estaba en curso, pero sin resolución, cuando el Reich comenzó a desmoronarse. La lógica del sistema nazi empezó a colapsar en 1944, y con ella, los procesos internos que dependían de ese sistema para funcionar. En algún punto entre 1944 y el colapso final en mayo de 1945, Hermann Florstedt quedó en libertad de facto. Los documentos se perdieron, los custodios huyeron o fueron capturados. El sistema que lo mantenía detenido simplemente dejó de existir, y Florstedt aprovechó esa ventana para desaparecer. La inteligencia aliada, al repasar los archivos de las SS capturados en 1945, encontró referencias al proceso interno contra Florstedt, pero la información estaba fragmentada. Sabían que había sido comandante de Majdanek, sabían que había enfrentado cargos internos. No sabían con certeza si estaba vivo, muerto, en otra parte de Alemania o ya en camino a algún destino desconocido. Su nombre apareció en algunas listas de personas buscadas que circularon entre los organismos de investigación de crímenes de guerra, pero no era una prioridad de primer nivel. Los aliados estaban concentrados en los grandes nombres: Eichmann, Mengele, Bormann, los arquitectos más visibles del exterminio. Florstedt era, en comparación, un nombre menor. Esa clasificación de prioridades fue un error cuyas consecuencias se sentirían durante décadas. Mientras los investigadores dedicaban sus recursos más limitados a los casos más notorios, criminales de segundo nivel como Florstedt aprovechaban la relativa desatención para construir sus nuevas vidas en paz.
y el tiempo jugaba en su favor. Cada año que pasaba sin ser localizado era un año más de integración en su nueva identidad, un año más de distancia entre su nombre real y el nombre que usaba ahora. Para finales de los años 40, Herman Florstedt era ya un fantasma, un nombre en archivos incompletos, una cara en fotografías de la guerra que nadie en Canadá habría tenido razón para relacionar con el hombre que cortaba el pasto en su jardín los fines de semana. Pero los archivos de Majdanek estaban en manos del gobierno polaco, y Polonia no olvidó. La búsqueda de Herman Florstedt no fue obra de un solo investigador ni de una sola organización. Fue el resultado acumulado de años de trabajo paralelo realizado en diferentes países, con diferentes métodos y con diferentes recursos, que eventualmente convergió sobre un mismo punto. Un hombre en Canadá que llevaba décadas ocultando su identidad. En Polonia, desde los primeros años de la posguerra, el Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, la comisión principal para la investigación de los crímenes hitlerianos en Polonia, recopiló meticulosamente testimonios de sobrevivientes, analizó documentos capturados y construyó expedientes sobre los responsables de los crímenes en los campos que habían operado en territorio polaco. Majdanek, dado que estaba en suelo polaco y había sido liberado casi intacto por el Ejército Rojo, era uno de los casos mejor documentados. Los investigadores polacos tenían documentos originales con firmas de los comandantes, tenían fotografías, tenían listas de personal y tenían el nombre de Herman Florstedt bien establecido en su archivo. El problema de los investigadores polacos no era la falta de documentación sobre los crímenes, era la falta de información sobre el paradero de los responsables. Sabían lo que Florstedt había hecho, no sabían dónde estaba, y en el clima de la Guerra Fría, que dividió el mundo en dos bloques con comunicación limitada entre ellos, la capacidad de los investigadores polacos para coordinar con sus contrapartes en los países occidentales era restringida. Polonia estaba detrás de la cortina de hierro. Canadá era parte del bloque occidental. El intercambio de información de inteligencia criminal entre ambos países era mínimo. En Alemania Occidental, la situación era diferente, pero igualmente complicada. El Centro de Investigación de Crímenes Nacionales Socialistas de Ludwigsburg, fundado en 1958, se convirtió en el principal organismo alemán dedicado a rastrear a los criminales de guerra nazis que aún no habían sido procesados. Sus investigadores trabajaban a partir de archivos alemanes, testimonios de testigos y cooperación con organismos similares en otros países. El centro fue crucial para iniciar procesos judiciales que eventualmente llevaron a importantes condenas. Pero su capacidad también tenía límites, y la investigación de fugitivos en países extranjeros requería cooperación diplomática que no siempre era fácil de obtener. Fue también en la esfera de las organizaciones no gubernamentales donde se mantuvo viva la búsqueda. Simon Wiesenthal y su centro de documentación en Viena son el ejemplo más conocido, pero no el único. Organizaciones de sobrevivientes, grupos comunitarios judíos en varios países y periodistas independientes contribuyeron a mantener la presión pública sobre los gobiernos para que no olvidaran la deuda de justicia pendiente con las víctimas del Holocausto. En el caso específico de Florstedt, el avance más significativo en la investigación vino de una fuente inesperada, los propios archivos de las SS que los aliados habían capturado en 1945 y que fueron catalogados y desclasificados progresivamente en las décadas siguientes. Entre esos documentos estaban registros del proceso interno del Hauptamt contra Florstedt. Y en esos registros había algo que los investigadores de crímenes de guerra supieron aprovechar. Información biográfica detallada sobre Florstedt que podía ser usada para construir un perfil de búsqueda. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, descripción física de la época, nombres de familiares, la cronología de su servicio en las SS. Esa información biográfica fue la base sobre la que se construyó la investigación que eventualmente lo llevaría hasta Canadá. El proceso fue lento, requirió décadas, requirió el trabajo de personas que no vivirían para ver los resultados, pero avanzó.
Y mientras avanzaba, Florstedt seguía su rutina en Canadá sin saber que la distancia que creía tener entre su pasado y su presente se iba acortando, milímetro a milímetro, año tras año. Para mediados de los años 60, la búsqueda de criminales de guerra nazis había experimentado un cambio de ánimo en todo el mundo occidental. El juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1961, había tenido un impacto que nadie en el establishment político de esos países había anticipado completamente. Las transmisiones del juicio, en las que sobrevivientes del Holocausto describían públicamente sus experiencias por primera vez ante una audiencia global, despertaron en una generación más joven la conciencia de que muchos de los responsables de esos crímenes seguían vivos, seguían libres, y en algunos casos vivían cómodamente en países que los habían acogido sin preguntar demasiado. Canadá fue uno de los países que enfrentó con mayor intensidad esa incomodidad en las décadas siguientes. Organizaciones de la comunidad judía canadiense comenzaron a documentar casos de presuntos criminales de guerra que habían ingresado al país en el período de posguerra. Sus denuncias fueron inicialmente ignoradas o minimizadas por el gobierno canadiense, que prefería no abrir una caja de Pandora que podía revelar las fallas profundas en sus propios procesos de selección de inmigrantes. El nombre de Florstedt no apareció públicamente en esas primeras listas de presuntos criminales de guerra en Canadá. Su caso era más oscuro, menos documentado en fuentes accesibles al público, más difícil de rastrear que los de otros fugitivos cuyos nombres eran más conocidos. Pero estaba en los archivos, y había personas que sabían dónde buscar. El avance crucial en el caso de Florstedt vino a través de la coordinación entre el centro de Ludwigsburg y las autoridades polacas, en un periodo en que la distensión de la Guerra Fría permitió una comunicación algo más fluida entre los dos lados de la cortina de hierro. Los investigadores alemanes habían estado trabajando en la reconstrucción completa de la cadena de mando de Majdanek. Querían establecer con precisión legal quién había dado qué órdenes, qué documentos existían para respaldar esas responsabilidades y qué testigos disponibles podían confirmar los hechos. Los investigadores polacos compartieron con sus contrapartes alemanes copias de documentos clave de los archivos de Majdanek, incluyendo algunos que tenían la firma o el sello de aprobación de Florstedt. Los investigadores alemanes, por su parte, aportaron la información biográfica que habían reunido a partir de los archivos de las SS. Juntos, comenzaron a construir un expediente que era sólido en cuanto a la documentación de los crímenes, pero que aún tenía un hueco fundamental, la ubicación actual del acusado. La pista canadiense apareció de manera indirecta. En algún momento de finales de los años 60 o principios de los 70, uno de los canales de información que alimentaban las investigaciones de crímenes de guerra, posiblemente a través de una denuncia de un miembro de la comunidad inmigrante alemana en Canadá que reconoció a Florstedt, generó una señal que llegó hasta los investigadores. La información era vaga, sin dirección precisa, sin nombre actual confirmado, pero apuntaba a una ciudad canadiense. Era suficiente para dirigir los esfuerzos de búsqueda hacia un territorio geográfico mucho más manejable. Los investigadores necesitaban ahora dos cosas: confirmar que la persona señalada era efectivamente Florstedt y acumular evidencia suficiente para sostener un proceso legal. Ambas tareas eran complicadas. Confirmar la identidad requería acceder a documentos canadienses de inmigración que el gobierno no estaba obligado a compartir con investigadores extranjeros sin una solicitud formal. Y acumular evidencia requería encontrar testigos que pudieran identificarlo, lo que significaba localizarlos, convencerlos de hablar y organizar confrontaciones de identificación a través de las fronteras. Era un proceso que llevaba tiempo, mucho tiempo, y que requería una combinación de paciencia burocrática, habilidad investigativa y la disposición de los sobrevivientes, ya entrados en años, de revivir traumas que preferirían haber dejado atrás. La identificación formal de Hermann Florstedt en Canadá fue el resultado de un proceso de verificación que combinó fuentes documentales con testimonios directos de sobrevivientes.
Es importante entender la complejidad de ese proceso, porque revela tanto la determinación de los investigadores como las dificultades prácticas que enfrentaban. Los sobrevivientes de Majdanek, que estaban disponibles para testificar en los años 70, eran personas de edad avanzada que habían pasado por una de las experiencias más traumáticas imaginables. Muchos habían optado, después de la guerra, por no hablar de lo que habían vivido, ya fuera por el trauma psicológico, por el deseo de proteger a sus familias o simplemente porque encontraban insoportable revivir esos recuerdos en público. Convencerlos de participar en una identificación fotográfica o de viajar para declarar ante una autoridad judicial requería delicadeza, respeto y, sobre todo, la convicción de que su testimonio haría una diferencia. Los investigadores trabajaron con fotografías de Florstedt de la época de la guerra, disponibles en los archivos de las SS. También, con el tiempo, lograron obtener fotografías más recientes del individuo que vivía en Canadá y que era el objetivo de la investigación. Las confrontaciones fotográficas con sobrevivientes fueron realizadas de manera cuidadosa, presentando las imágenes en el contexto de grupos de fotografías para evitar su gestión. El resultado fue revelador. Varios sobrevivientes identificaron independientemente a la misma persona como el comandante de Majdanek, a quien recordaban de su tiempo en el campo. Esa confirmación fue fundamental. Estableció que la persona que vivía en Canadá, bajo un nombre diferente, era efectivamente Herman Florstedt. Pero la identificación por sí sola no era suficiente para desencadenar un proceso legal. Los sistemas judiciales requieren evidencia según sus propios estándares, y el proceso de extradición o de procesamiento en el país de residencia requería seguir canales diplomáticos y legales específicos. El gobierno canadiense fue informado de los hallazgos de los investigadores. La respuesta inicial fue, en el mejor de los casos, tibia. Canadá no tenía en esa época una legislación específica para el procesamiento de criminales de guerra en su territorio. La ley canadiense no contemplaba de manera clara la posibilidad de juzgar a alguien por crímenes cometidos en el extranjero décadas antes. La extradición a Alemania Occidental era teóricamente posible pero políticamente complicada, especialmente dado que implicaba admitir públicamente que Canadá había acogido durante décadas a un criminal de guerra sin detectarlo. Fue en este punto donde la presión de la comunidad judía canadiense y de organizaciones internacionales de derechos humanos se volvió crucial. Las denuncias públicas sobre la presencia de criminales de guerra en Canadá habían ido creciendo en intensidad a lo largo de los años 70. Periodistas canadienses comenzaron a publicar investigaciones sobre el tema. Los sobrevivientes que vivían en Canadá se organizaron para exigir que el gobierno actuara. Y la presión internacional, especialmente de Israel y de organizaciones judías en Estados Unidos, amplificó las demandas. El gobierno canadiense, acorralado por la presión y consciente de que la evidencia sobre Florstedt era sólida, comenzó finalmente a moverse. El proceso fue lento, lleno de procedimientos burocráticos y debates legales sobre jurisdicción y aplicabilidad de las leyes existentes. Pero se movió, y para Florstedt, eso significó que el mundo que había construido con tanto cuidado durante 3 décadas empezó a mostrar sus primeras grietas. El momento en que las autoridades canadienses confrontaron formalmente a Florstedt fue el punto de quiebre de toda la historia. Durante 30 años había mantenido su falsa identidad con una consistencia que demostraba tanto determinación como frialdad. Había construido relaciones, hábitos, una reputación, una vida completa, que no tenía ningún punto de contacto visible con su pasado en Majdanek. Y de repente, frente a funcionarios que pronunciaban su nombre real, esa construcción comenzó a derrumbarse. La reacción inicial de Florstedt siguió el patrón clásico de los criminales de guerra confrontados con su pasado. Negación, confusión de identidad, alegaciones de que los documentos eran falsos o estaban equivocados, la declaración de que nunca había estado en Polonia, de que no sabía de qué estaban hablando, de que había algún terrible error. Era el mismo libreto que habían usado antes él, Franz Stangl.
Hermine Braunsteiner y docenas de otros. Era el libreto que habían ensayado mentalmente durante años, sabiendo que algún día podría llegar ese momento. Pero la evidencia que los investigadores habían acumulado a lo largo de años era demasiado sólida para ser descartada con simples negaciones. Los documentos con su firma, las identificaciones independientes de múltiples sobrevivientes, el análisis comparativo de fotografías de la época de guerra con imágenes más recientes, la cronología de su llegada a Canadá, que coincidía con el período en que Florstedt había desaparecido de los registros alemanes. Cada elemento individual podía quizás ser cuestionado. El conjunto era abrumador. Los abogados que Florstedt contrató para su defensa intentaron explotar cada grieta en el proceso, cuestionaron la cadena de custodia de los documentos, argumentaron que las identificaciones de sobrevivientes ancianos no eran confiables después de tantos años. Señalaron las deficiencias en los procedimientos utilizados. Era el tipo de defensa técnica que cualquier abogado competente montaría en circunstancias similares, y algunas de las objeciones tenían mérito procedimental, aunque no alteraban la realidad sustancial de lo que la evidencia demostraba. El proceso legal en Canadá se extendió a lo largo de varios años, alimentado por los procedimientos propios del sistema judicial canadiense y por las complicaciones que surgían de la necesidad de procesar crímenes cometidos en el extranjero bajo un sistema legal que no estaba perfectamente diseñado para esa tarea. En 1987, el Parlamento canadiense había aprobado enmiendas al Código Criminal que permitían el procesamiento en Canadá de personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, independientemente de dónde se hubieran cometido los crímenes. Esa legislación fue el instrumento legal que permitió avanzar en varios casos, incluyendo el de Florstedt. Los sobrevivientes que testificaron en los procedimientos relacionados con el caso describieron a un hombre que había envejecido considerablemente, que ya no tenía el porte autoritario del oficial de las SS que recordaban de Majdanek, pero en cuyos rasgos podían reconocer la misma persona. El impacto de esos testimonios sobre quienes presenciaron el proceso fue profundo. Ver a un hombre anciano y ordinario ser confrontado con crímenes de una escala casi incomprensible producía una especie de disonancia cognitiva que tardaba tiempo en resolverse. El proceso no fue rápido. Ninguno de estos casos lo fue. La saga legal de Herman Florstedt en Canadá se insertó en un debate más amplio que el país tuvo que sostener consigo mismo en las décadas de los 80 y los 90. ¿Qué hacer con los criminales de guerra que habían llegado a sus costas en el período de posguerra y que habían vivido ahí durante décadas? La Comisión Deschênes, establecida por el gobierno canadiense en 1985 para investigar la cuestión de los criminales de guerra en el país, reveló algo que muchos sospechaban, pero pocos querían admitir abiertamente. Canadá había acogido a un número significativo de personas con pasados nazis, algunas de ellas con responsabilidades directas en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los trabajos de la Comisión Deschênes concluyeron en 1987 con un informe que identificaba más de 800 personas en Canadá que podían ser investigadas por presuntos crímenes de guerra. De ese grupo, solo un pequeño número llegó eventualmente a proceso judicial. Los procedimientos eran costosos, técnicamente complejos y cargados de dificultades legales. Los testigos envejecían y morían. Las memorias se volvían menos confiables con el paso del tiempo. Los abogados defensores eran hábiles en explotar esas fragilidades. El caso de Florstedt fue uno de los más sólidos en términos de documentación, lo que lo convirtió en uno de los que se mantuvo activo más tiempo dentro del sistema legal canadiense. Los investigadores del centro de Ludwigsburg continuaron cooperando con las autoridades canadienses, proporcionando documentos adicionales y facilitando el contacto con testigos en Europa. La Comisión Especial para Investigaciones de Crímenes de Guerra, establecida por el gobierno canadiense después del informe Deschênes, trabajó en la construcción del expediente contra Florstedt con una metodología que intentaba satisfacer los estándares probatorios del sistema judicial canadiense. El avance era lento pero real,
y cada paso del proceso legal, aunque frustrante en su lentitud para quienes lo seguían desde afuera, tenía un efecto secundario importante. Mantenía el nombre de Florstedt y con él la historia de Majdanek en la conciencia pública canadiense. Los medios cubrían cada audiencia, cada decisión judicial, cada declaración de testigos. Para muchos canadienses más jóvenes, que habían crecido sin conocer esa historia, el proceso fue una introducción brutal a una realidad que prefería permanecer oculta. La familia de Florstedt en Canadá se encontró en una posición que los investigadores del trauma generacional han descrito en múltiples casos similares, enfrentando de repente la revelación de que la persona que conocían como padre, abuelo o vecino era alguien radicalmente diferente de quien creían. Algunos de los hijos adultos de Florstedt se negaron inicialmente a aceptar las acusaciones. Otros mantuvieron un silencio que puede interpretarse de diversas maneras. Ninguno habló públicamente de manera extensa. La fractura que la revelación produjo en esa familia fue real y duradera, aunque permaneció en gran medida invisible para el público. Los sobrevivientes de Majdanek y sus descendientes, en contraste, siguieron el proceso con una mezcla de alivio por el avance de la justicia y frustración por su lentitud. Para muchos de ellos, que habían esperado décadas para ver cualquier tipo de rendición de cuentas, el proceso canadiense, con todas sus complicaciones procedimentales, era al menos una señal de que el mundo no había olvidado completamente. Hay preguntas que el caso de Herman Florstedt deja sin respuesta definitiva, y esas preguntas son quizás las más importantes de todas. No las preguntas sobre los hechos que la historia ha documentado con suficiente claridad, sino las preguntas sobre lo que esos hechos significan para la forma en que las sociedades democráticas lidian con su pasado, con la justicia tardía y con el peso de los crímenes que no prescriben en la conciencia moral, aunque el tiempo los aleje en los calendarios. La historia de Florstedt es, en su estructura más básica, una historia sobre el fracaso de los sistemas de inmigración que lo dejaron entrar, el fracaso de los mecanismos de inteligencia que debían rastrear a los criminales de guerra fugitivos, el fracaso de las prioridades políticas de la Guerra Fría que relegaron la búsqueda de justicia a un segundo plano cuando convenía a los intereses estratégicos de los bloques en conflicto. Y también, hay que decirlo, el fracaso parcial de la justicia misma, que llegó tan tarde que su efecto práctico fue limitado. Pero sería inexacto presentar ese fracaso como total, porque la historia de Florstedt también es una historia sobre la persistencia, sobre investigadores polacos que siguieron trabajando durante décadas en archivos que otros habían abandonado, sobre sobrevivientes que en su vejez encontraron la fuerza para revivir sus traumas frente a autoridades que por fin estaban dispuestas a escucharlos, sobre organizaciones de cazadores de nazis que operaron durante años con recursos limitados y la convicción de que la impunidad no era una fatalidad inevitable, sino una opción que podía ser revertida. La experiencia canadiense con los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial transformó permanentemente las leyes y los procedimientos del país. Las enmiendas al Código Criminal, aprobadas en 1987, que permitieron el procesamiento de crímenes de guerra en suelo canadiense, independientemente de dónde se hubieran cometido, fueron una respuesta directa a casos como el de Florstedt. El precedente legal establecido, aunque los casos individuales tuvieron resultados variables, creó un marco que Canadá nunca antes había tenido para enfrentar este tipo de crímenes. El campo de Majdanek existe hoy como museo y sitio memorial. Las cámaras de gas siguen en pie, conservadas como testimonio permanente de lo que ocurrió ahí. Los crematorios permanecen. Las barracas donde los prisioneros vivían y morían han sido preservadas. Cada año, miles de visitantes recorren el campo y enfrentan de manera directa la realidad de lo que ese lugar fue. Es uno de los memoriales más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque fue liberado antes de que los nazis pudieran destruir las evidencias. El nombre de Herman Florstedt aparece en el memorial de Majdanek, en el contexto de los comandantes que dirigieron el campo. Aparece en los archivos del centro de Ludwigsburg,
Aparece en los registros del Hauptamt de las SS. Aparece en los testimonios de los sobrevivientes. Y aparece en los expedientes legales canadienses de los procedimientos que se abrieron contra él décadas después de su llegada a ese país. Es un nombre que la historia no dejó caer en el olvido, aunque él claramente había apostado a que así sería. La lección más incómoda de esta historia es quizás la más universal, que los sistemas diseñados para identificar a los culpables y hacer justicia son tan fuertes o tan débiles como la voluntad política y social que los sostiene. Cuando esa voluntad faltó, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, los criminales escaparon. Cuando esa voluntad fue reconstruida, lentamente, a través de la presión de los sobrevivientes, la persistencia de los investigadores y el trabajo de los legisladores, la justicia comenzó a avanzar. Tarde, imperfecta, incompleta. Pero avanzó. Hay algo que los sobrevivientes de Majdanek que vivieron para ver el inicio de los procedimientos contra Florstedt dijeron repetidamente en diferentes formas, que lo que querían no era venganza, sino reconocimiento, que los crímenes habían sido reales, que las víctimas habían existido, que el mundo no podía simplemente dar vuelta a la página y seguir adelante como si nada hubiera pasado. 30 años de vida normal en Canadá no borraban lo que Florstedt había organizado en Majdanek. El tiempo físico pasaba, pero la deuda moral permanecía, y esa es quizás la idea más importante con la que hay que quedarse al terminar esta historia, no la de la justicia tardía como triunfo, porque cualquier triunfo en este contexto es demasiado limitado y llega demasiado tarde para las víctimas que ya no están, sino la de la memoria como acto de resistencia. La de los sobrevivientes y sus descendientes, que durante décadas insistieron en que los hechos eran reales y que los responsables debían ser nombrados. La de los investigadores que no aceptaron el argumento de que el tiempo vuelve los crímenes irreversibles también en términos de responsabilidad. La de los legisladores que finalmente reconocieron que los sistemas legales debían adaptarse para no dejar que la geografía y el tiempo fueran los únicos árbitros de la justicia. El caso de Hermann Florstedt no terminó con una condena espectacular transmitida a todo el mundo, como el juicio a Eichmann en Jerusalén. Terminó como terminan muchos de estos casos, en los márgenes, en los procedimientos administrativos y judiciales, en las decisiones burocráticas, que no generan titulares pero que tienen un peso real. Terminó de la manera en que terminan muchas cosas importantes. No con un estallido, sino con la acumulación silenciosa de consecuencias que se van imponiendo sobre quien creyó que el tiempo era su aliado. Pero la historia de Majdanek no termina aquí. Si quedaron impresionados con lo que descubrieron hoy, esperen hasta conocer la historia del campo mismo, de sus víctimas y de los procesos judiciales en Polonia que comenzaron apenas un año después de la liberación. Hagan clic en el video que está pasando en pantalla ahora. Hay mucho más por descubrir.